Docente y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Somos el grupo 3 del curso Cátedra Vallejo. El tema elegido por nuestro grupo es César Vallejo, innovador cultural y pensador revolucionario en el siglo XX. César Vallejo, uno de los poetas más influyentes del siglo XX en América Latina, no solo se distinguió por su innovación literaria, sino también por su rol activo en el campo cultural peruano y su compromiso político profundo. Nacido en 1892 en Santiago de Chuco, Perú, Vallejo transitó desde sus raíces andinas hasta convertirse en una voz global que funcionaba elementos indígenas, vanguardistas y sociales. Su trayectoria, marcada por la poesía, el periodismo y la militancia, lo posiciona como un emprendedor cultural que impulsó cambios en la literatura y el pensamiento latinoamericano. Por ejemplo, en su obra Trilce, 1922, Vallejo rompió con una de las formas tradicionales, integrando influencias europeas con realidades locales, lo que evidencia su capacidad para innovar y difundir nuevas expresiones artísticas. Esta dimensión emprendedora se complementa con su figura de intelectual comprometido, visible en su defensa de la justicia social durante su encarcelamiento injusto en Trujillo entre el año 1920 y 1921, un episodio que inspiró narrativas posteriores sobre su vida. Además, Vallejo actuó como cronista y periodista, contribuyendo a revistas y periódicos donde analizaba temas sociales, culturales, lo que lo convierte en un puente entre el arte y la realidad cotidiana. Documentos como el de María Ortiz Canseco revelan su trayectoria en el campo cultural peruano en los años 20, donde Vallejo no solo escribió poesía, sino que participó en debates interculturales y bohemios en Trujillo y Lima. Esta multifacética labor refleja un emprendimiento cultural que buscaba democratizar el acceso al conocimiento y al cuestionar estructuras de poder. Por instancia, en su crónica periodística, Vallejo profundizaba en temas como la explotación indígena, aliment, aliment, alineándose como un periodista investiga, investigativo que según Petson en 2003 requiere una ardua investigación acerca del tema a publicar. El compromiso político de Vallejo se profundiza en su exilio en París desde 1923, donde se involucró como movimientos izquierdistas y marxistas, criticando el eurocentrismo y abogando por una utopía latinoamericana. Obras como la de Nilton César Velasco Levano en el 2019 exploran su legado jurídico y político. En síntesis, este ensayo argumenta que César Vallejo fue un emprendedor cultural al innovar en la vanguardia literaria y el periodismo, mientras que en su figura de intelectual comprometido se manifiesta en su defensa de la justicia social y política, apoyando en documentos diversos, desde análisis académicos hasta tratados sobre reportajes periodísticos. Se demostrará cómo Vallejo integró estos roles para influir en la cultura latinoamericana. La tesis central sostiene que el legado no es solo artístico, sino transformador,
como evidencia Sophie Soto, quien lo inscribe en la vanguardia al fusionar elementos americanos, regionales e indígenas con influencias europeas. De este modo, Vallejo emerge como un agente de cambio cultural y político. Le doy paso a mi compañero. César Vallejo como innovador en la vanguardia literaria, impulsando un emprendimiento cultural que fusiona tradiciones locales con influencias globales. Vallejo se posiciona como emprendedor cultural a través de un rol en la vanguardia literaria, donde en Trilce representa un proyecto estético inédito que irradió la cultura emergente en el Perú y América Latina. Según Sonny Soto, César Vallejo, sin duda, se inscribe en el movimiento de vanguardia literaria latinoamericana, cuyos años de florecimiento se ubican entre 1920 y 1930. Destacando su obra, rompió con el romanticismo de Los Heraldos Negros para adoptar formas radicales. Esta innovación no fue aislada, sino un acto emprendedor que integra elementos indígenas y regionales, como se observa en su uso del lenguaje que fusiona lo andino con lo moderno, promoviendo una literatura accesible y transformadora. Por consiguiente, Vallejo no solo creó, sino que difundió nuevas narrativas culturales, actuando como un agente que democratiza el arte. Su emprendimiento se evidencia en la influencia europea que adaptó a contextos locales, cuestionando el eurocentrismo mientras enriquecía la identidad latinoamericana. Según Velasco Lévano, en 2019, argumenta que Vallejo, estando en Europa, no se desarraigó ni dejó atrás sus valores culturales, su identidad y su ética. Él forjaba su condición de hombre andino y creyente, lo que lo llevó a criticar la vida occidental y europea. Esta función emprendedora se refleja en obras como las analizadas por Ortiz Canseco, quien detalla su trayectoria en los años 20, participando en círculos bohemios trujillanos, donde mezclaba poesía con debates locales. De esta forma, Vallejo emprendió culturalmente al crear redes intelectuales que trascendían fronteras, similar como un reportaje, como lo menciona Patterson en el 2003. Es un trabajo informativo que requiere una ardua investigación, aplicando una profunda analítica a su literatura. Vallejo se volvió algo reimaginado. Él mismo se reimaginaba como un emprendedor eterno. Por ejemplo, citando a Ferri Sarria, César Vallejo se aburrió de seguir muerto en París, simbolizando su resurrección cultural en el siglo XXI. Esta novela, al extraer versos vallejianos, emprende una narrativa que perpetúa su legado vanguardista, integrando realidad y ficción. Como también menciona Ferreira en 2022, completa esto al analizar Vallejo en los infiernos, de González Viaña, donde la biografía lo ficcionaliza y a la vez establece una estructura contrapuntista con tres tipos de historias, incluyendo la cárcel y la bohemia, lo que resalta su emprendimiento en narrar explotación campesina. Así Vallejo no solo innovó, sino que inspiró emprendimientos posteriores que mantienen viva su vanguardia. Este argumento fortalece con perspectivas periodísticas, ya que Vallejo como cronista emprendió el reportaje literario, profundizando temas como la injusticia. Osorio Vargas también define el reportaje como un género que orienta, guía, interpreta y explica, similar a como Vallejo usaba sus crónicas para analizar la sociedad peruana. También se enfatiza en la necesidad de investigación profunda, porque Vallejo aplicó su poesía al vanguardismo. Por tanto, su emprendimiento cultural en la vanguardia no fue pasivo, sino un compromiso activo que influenció generaciones. El rol de Vallejo como cronista y periodista, evidenciando su emprendimiento cultural a través de un periodismo comprometido con la realidad social. Vallejo emprende culturalmente su labor como cronista, integrando el periodismo como la literatura para denunciar injusticias sociales en el Perú de los años 20. Ortiz Canseco detalla en su tesis doctoral como Vallejo
cómo Vallejo participó en el campo cultural peruano, actuando como cronista y poeta, contribuyendo a revistas donde sus textos profundizaban en temas como la explotación minera y haciendas. Esta actividad emprendedora lo posiciona como un intelectual que no solo informaba, sino que transformaba el discurso público. Similar a, como dice Patterson en 2003, que lo describe como el reportaje es una información con carácter profundo, divulga un acontecimiento de actualidad, pero amplía e investiga mucho más que la noticia. Por ende, Vallejo emprendió al usar el periodismo como una herramienta cultural para amplificar voces marginadas. Su compromiso periodístico se alinea con metodologías de reportaje que enfatizan la investigación y el análisis imparcial. Como menciona Osorio Vargas, explica que el reportaje requiere una ardua investigación, profundiza mucho más que la noticia con respecto al desarrollo y el contenido del hecho. Eso fue un eco de cómo Vallejo en sus crónicas narraba la realidad andina con profundidad. Refuerza esto al notar que Vallejo cuestiona la deshumanización, la injusticia, la xenofobia, la guerra y el autoritarismo, integrando su periodismo con una utopía humanística. De esta manera, su emprendimiento cultural radica en fusionar crónica y poesía, creando un híbrido que educaba y movilizaba, como en sus contribuciones a publicaciones limeñas. Ficciones basadas en su vida, como la de Ferreira en 2022, resaltan su periodismo al narrar los relatos de campesinos que son explotados en las haciendas y en las minas. Emprendimiento de una memoria histórica que perpetúa su compromiso. Y, también Ferrié Sarria imagina a Vallejo reviviendo para criticar el presente, usando extractos poéticos como algunas de las palabras y frases en cursiva han sido extraídas de los problemas de los poemas de Vallejo, lo que emprende una narrativa cultural contemporánea. Cortés Morales, aunque truncado, implica que el reportaje es como un diálogo social que Vallejo practicaba en sus textos. Así su emprendimiento en el periodismo no era efímero, sino un legado que inspiró análisis como el de Sonny Soto, quien ve su vanguardia como fusión cultural. Esta instancia también ilustra de cómo Vallejo, al imaginar reportajes turísticos, podría haber emprendido en promover identidades locales, ya que el documento sugiere incluir lugares turísticos, paseos y museos. Paralelo a su crónica de realidades peruanas, esta conexión demuestra que Vallejo, como intelectual comprometido, usaba el periodismo para emprender culturalmente, cuestionando estructuras y fomentando utopías. Como argumentaba Velasco Lévano en el 2019, el hilo conductor es la realización del ser humano y de la justicia. Bueno, ahora doy pase a mi compañero. A continuación tenemos el compromiso político y jurídico de Vallejo, consolidándolo como intelectual comprometido que aboga por una injusticia humana y utopía latinoamericana. En tercer lugar, Vallejo emerge como intelectual comprometido mediante su legado político, criticando injusticias durante su encarcelamiento y exilio, lo que le convierte en un emprendedor de ideas transformadoras. Velasco Lévano comenta en el 2019 que su paradigma de justicia está asentado a su humanismo jurídico y político, cuestionando problemas como deshumanización, injusticia, xenofobia. Este compromiso se manifiesta en su defensa de presos políticos, como en Trujillo, donde fue injustamente encarcelado. Un episodio que Ferreira en 2022 describe como injustamente encarcelado en Trujillo como un prisionero político. Por consiguiente, Vallejo emprendió culturalmente al usar su experiencia para denunciar autoritarismo, fusionando arte y política.
Además, su utopía latinoamericana se basa en una crítica al occidentalismo, promoviendo valores andinos universales. Según Sonny Soto, nota que posee rasgos excepcionales en cuanto a su sentido profundo en el tratamiento temático en el que se funden elementos americanos con influencias europeas, lo que lo hace un intelectual que emprendía en la integración cultural. Ortiz Canseco detalla su participación en la Bohemia trujillana, donde debatían temas políticos similar a un reportaje, que según Osorio Vargas muestra e ilumina caminos, o sea, métodos a través de un reportaje. De este modo, Vallejo comprometido emprendía el analizar la triste y dulce experiencia de la realidad social. Por otra parte, ficciones como Ferreira, Sarria reavivan su compromiso al imaginarlo aburrido de la muerte usando versos de su esposa Georgette en esta vida y en la otra, emprendiendo una narrativa política eterna. Peterson en 2003 y Cortés Morales enfatizan el reportaje como análisis imparcial que Vallejo aplicaba en sus textos políticos. Velasco Lévano en 2019 concluye que su obra es una evolución y una experiencia de acción, destacando su emprendimiento en la utopía. En resumen, el reportaje sugiere estructuras que Vallejo usaba en sus crónicas políticas, como selección minuciosa de la información y fortaleciendo su rol como intelectual comprometido que emprendía por la justicia. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, seguimos con la presentación ficcional y legado perdurable de Vallejo, reforzando su emprendimiento cultural y compromiso intelectual en narrativas contemporáneas. En cuarto lugar, las representaciones ficcionales de Vallejo perpetúan su emprendimiento cultural y reimaginando su vida para resaltar su compromiso con la bohemia y la política. Ferreira analizó cómo Vallejo en Los Infiernos establece una estructura contrapuntística en el mundo de la cárcel configura la primera de estas tres redes, emprendiendo una biografía que alterna historias y ficción. Esta narrativa emprendedora fusiona su experiencia carcelaria con relatos campesinos, como los relatos campesinos que son explotados, posicionándolos como intelectual que inspira compromiso social. Por tanto, Vallejo trascendiente como emprendedor al influir en obras que mantienen vivo su legado. Asimismo, Freire Saray emprende culturalmente al revivir a Vallejo, quien se aburrió de seguir muerto, integrando extractos poéticos para criticar el presente. Sonny Soto complementa al ver su vanguardia como un proyecto estético inédito y radio la cultura emergente, similar a como ficciones emprenden su memoria. Ortiz Casedo, su bohemia en los años 20, que ficciones como esta ampliaban, alineándose con reportajes que, según Osorio Vargas, requieren libertad para redactar de este género periodístico. Por añadidura, Velasco Velano ve su legado como reflexión y acción por la justicia humana,
emprendiendo en ficciones que cuestionan injusticias. Patterson y Cortés Morales definen el reportaje como profundo, paralelo y esta narrativa vallejina. Finalmente, el reportaje ilustra cómo Vallejo, a través de ficciones, emprende en promover culturas, fortaleciendo su compromiso intelectual perdurable. A continuación le paso a mi compañero. En conclusión, César Vallejo se consolida como un auténtico emprendedor cultural y humanista comprometido, cuya obra y acción trascienden el tiempo. Su capacidad para innovar en la vanguardia literaria, el periodismo y la reflexión política lo convierte en una figura esencial en la cultura latinoamericana. Como destaca Sonny Soto y Velasco Levano en 2019. Su escritura logra fusionar lo local con lo universal, denunciando la injusticia, defendiendo la dignidad humana. Visiones como las de Ferreira 2022 y Freire Saria 2007 continúan proyectando ese espíritu creador, mientras que estudios periodísticos como Patterson 2003 y Osorio Vargas 2018 amplían nuestra comprensión en su rol como crónicas sensibles y críticos. Su trayectoria en los años 20, analizada por Ortiz Canseco, revela un hombre que no solo escribió sobre el mundo, sino que actuó para transformar, participando en las utopías, o sea, quería un buen desarrollo y los sueños colectivos de América Latina. Como señalan Cortés Morales y el reportaje, su mirada investigaba y su ética de la verdad muestran a un intelecto que hizo del arte un acto de justicia y empatía. César Vallejo no fue un mero observador de su tiempo, sino un agente activo del cambio, alguien que cuestionó las estructuras de poder desde su propia experiencia, incluso en los momentos más difíciles como el encarcelamiento de Trujillo, narrado por Ferreira 2022. Su legado nos invita hoy a reconocer la deshumanización contemporánea y responder con acción cultural y solidaridad. César Vallejo sigue siendo una presencia viva, un símbolo del compromiso intelectual y del humanismo transformador. Su palabra carga de dolor, esperanza, continúa inspirando a quienes creen que la cultura puede y debe construir a un mundo más justo, donde el arte y la sensibilidad sean también formas de resistencia y el amor del ser humano. Gracias.